Buenos días, niños y niñas de octavo básico. Les habla la profesora Sofía Chávez. Espero que se encuentren bien de salud junto a su familia. Esta semana solamente realizaremos repaso de los contenidos de la fase 3 y para eso comenzaré con las instrucciones que doy cada semana. Busca un lugar cómodo para trabajar. Reúne todos tus útiles necesarios para realizar la actividad. Recuerda tener a mano tu cuaderno, tus textos, lápices y estuche. Resuelve en el cuaderno de matemáticas solo cuando corresponda, con letra clara, respetando mayúsculas, tildes y reglas ortográficas. Respeta el tiempo estimado de trabajo de cada clase. Distribuye el tiempo como tú quieras, pero durante la semana debes terminar. Recuerda que a mi correo solo debes enviar el ticket de salida cada semana. Registra tus dudas en el cuaderno indicando la clase, actividad y número de la pregunta. Y frente a esas dudas, comunícate conmigo a mi correo schavez@cmch.maristas.cl. Y ahora recordaremos el objetivo que trabajamos estas clases en esta tercera fase. Y el objetivo decía lo siguiente: desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficie y el volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros, estimando de manera intuitiva áreas de superficie y volumen, desplegando la red de prismas rectos para encontrar la fórmula del área de superficie, transfiriendo la fórmula del volumen de un cubo base por altura en prismas diversos y cilindros, y aplicando la fórmula a la resolución de problemas geométricos y de la vida diaria. Y comenzamos recordando que lo que es un prisma. En geometría es un poliedro irregular que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas base. Cuando nos referimos a dos caras, nos referimos a esta cara que está acá arriba y a la cara que está aquí abajo. ¿Ya? Y estas caras también tienen unas caras que son laterales, que vienen siendo estas. Ahora que recordamos qué es lo que era el prisma, continuamos nuestra clase. Este prisma tiene los siguientes elementos. Como lo dije anteriormente, tiene una base superior, que es esta que está aquí arriba. Esta es una base superior, ¿ya? Tiene una base inferior, que es esta que está acá abajo, que ya la habíamos marcado anteriormente. Tiene altura, tiene caras laterales, ¿ya? Serían estas. Que serían estas. ¿Ya? Tiene aristas, que son estos bordecitos. Y estos prismas se clasifican según sus caras laterales en prismas rectos, rectángulos, y en prismas oblicuos, romboides. Según sus bases, triangular, 3 lados en cada base, cuadrangular, 4 lados en cada base, pentagonal, 5 lados en cada base, hexagonal, 6 lados en cada base y así sucesivamente. Un prisma regular tiene rectángulos por cara y polígonos regulares por base. Y comenzaremos calculando el área de este prisma y su fórmula. Recordaremos la fórmula: área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base.
y recordaremos cómo calculamos con esta fórmula. Primero que nada vamos a sacar el área lateral. Y el área lateral la sacamos con la siguiente fórmula. Es el perímetro de la base, que en este caso es lado por lado o lado por número de lados, ¿ya? Y esta es la suma de cada lado. Como este es un hexagonal, tenemos la suma de sus 6 lados. Y esto mide 6 centímetros, entonces 6 por 6 es 36. 6 por 6 es 36. Y aquí sacamos el perímetro de la base. Teniendo el perímetro de la base, podemos continuar sacando el área total de este prisma. Para sacar el área lateral, ya sacamos el perímetro de la base, lo tenemos que multiplicar por nuestra altura. Entonces, el perímetro de la base es 36 y lo multiplicamos por 15 porque 15 es la altura de este prisma. Y esto nos da 540. Ahora tenemos que sacar el área de las bases. Tiene dos bases. Y esta fórmula es perímetro de la base por apotema. ¿Qué es lo que era el apotema? Es un punto del centro que llega a uno de los lados. Entonces, el apotema acá es 3. Entonces tenemos el perímetro de la base, que son 36, por 3. Esto nos da 108 y lo dividimos por 2. Entonces, esto nos da 54. Ahora, con todos estos cálculos, nos vamos a sacar el área total de este prisma. Ya, entonces, ahora podemos sacar el área total. Y el área total es igual al área lateral, que recordemos eran 540, más 2 veces el área de la base. 2 por el área de la base eran 54. Por jerarquía, hacemos la multiplicación primero. Esto nos da 108 más los 540. Y esto es igual a nos da un total de 640. Luego, en nuestro segundo video, lo sacamos de otra manera, lo sacamos con redes, que sería lo mismo. Entonces, primero vamos a sacar el área de este hexágono. Y recuerden que para sacar el área del hexágono, perímetro de la base por el apotema y esto dividido en 2. Entonces, el perímetro de la base es la suma de todos sus lados. Y esto sería 6 por 6, 36. 36 por el apotema, que es 3. Y esto dividido en 2. Calculemos eso primero. Y esto me da 108 dividido en
108 dividido en 2. 108 dividido en 2 es 54. Entonces, esta parte vale 54. Y esta parte de acá abajo también vale 54. Y ahora vamos a sacar los lados. Y para sacar los lados solamente tenemos que multiplicar lado por lado. Y 15 por 6 son 15 por 6 es igual a 90. Entonces, esta área de acá vale 90. Como son todas iguales, todas valen 90. Y si nosotros sumamos todo esto, nos da 648, que era lo mismo que sacamos con la fórmula. Tenemos dos fórmulas para sacarlo, dos opciones para sacarlo. Vamos con otro ejercicio. Entonces, sacamos el área total, que es el área lateral. Recuerden que el área lateral se saca, es el perímetro de la base por la altura. Entonces, primero lo que vamos a hacer es sacar el área lateral. Y el área lateral era el perímetro de la base por la altura. Y esto nos da 72. Más 2 veces el área de la base. Y 6 por 3 son 18. 2 por 18. Y esto es igual a 36 más 72. Y esto es igual a 108. El perímetro de la base es la suma 6 más 3 más 6 más 3. Este vale 3 y este vale 6. 6 más 6 son 12 más 3 son 18 por la altura. Y ahí nos daba 72. Y luego 2 veces el área. Para sacar el área multiplico lado por lado. Serían 18 por 2. Y esto nos da 36 y ahí nos da 108. Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a calcular el área de esta pirámide con base triangular. Pero la vamos a calcular con una red. Entonces, para sacar el área del triángulo es igual a la altura o la base primero por altura. Y esto dividido en 2. Entonces, este triángulo tiene una altura de 4 y una base de 8. 8 por 4. Ay, se me fue el lápiz. 8 por 4 dividido en 2. Y esto nos da 32 dividido en 2 es 16. Entonces cada triángulo vale 16. Y luego sumamos todos los triángulos. Y esto es igual a 64. Vamos con otro ejemplo.
Ahora vamos a calcular el área lateral de este cilindro, que también lo vimos en la clase pasada. Recordemos la fórmula. Área lateral. Supongamos que este cilindro tiene una altura de 12 y un radio, porque esto lo tenemos que sacar con el radio, de 5. Y traspasamos la información. Sería 2 es igual a pi, o por pi, por el radio, que el radio es 5, y por la altura, que la altura en este caso es 12. Y esto nos queda como 12 por 5, que serían 60, por 2 por pi. Y esto sería 2 por 60 son 120 y sería 120 pi. El área de este cilindro sería 120 pi. Y multiplicamos 120 por pi y nos da 376. Nos da con un decimal, 0,8. Lo podemos escribir así. Recuerden que pi vale 3,14. O lo podemos resolver como 120 pi. Y nos vamos con otro ejemplo. También aprendimos a sacar el área basal. El área basal es el pi por el radio al cuadrado. Esto tenía un valor de 5 el radio. Entonces traspasamos. El área basal es igual a pi, que es 3,14, que ahora lo escribo así, por 5 elevado al cuadrado. Recuerden que cuando es potencia multiplico la base por sí misma. Y esto me daría 25 pi. O, si quiero llevarlo al número exacto, sería 25 por 3,14. Y esto me da 78,5. Solamente tenemos que aprendernos las fórmulas. Vamos con otro ejemplo. ¿Cómo calcular el área total? El área total es igual a 2 por pi que es como 3,14, por r, recuerden que esto era 5 y esto era 12. Entonces, por r, que era 5, por altura, que era 12, más r nuevamente, que es radio, que son 5. Primero hacemos paréntesis, esto es 17 por 5 y por 2 pi. Esto es el área total. Luego multiplicamos todos los números, 2 por 5 y por 17. Y esto me da 170 pi. ¿Lo dejamos así o lo calculamos? Vamos con otro ejemplo. Y acá vamos a trabajar con el volumen. Para sacar el volumen de un cuerpo geométrico, yo multiplico la altura por el ancho y por el largo. Solamente hago eso.
Entonces, como este es un cubo, todas sus medidas son iguales. Entonces, 4 elevado al cubo. El volumen es igual a 4 por 4 por 4. Así se saca el volumen de un cubo. Y 4 por 4 por 4 es 64. Y así se calcula el volumen de un cubo. Vamos con otro ejercicio. Para calcular el volumen de un prisma es exactamente lo mismo. Multiplico la base por la altura y por el ancho. Largo, ancho y alto. Acá tengo un largo de 5 o un ancho de 5 por 4 por 8 y esto me da 160. Y así se calcula el volumen. Vamos con otro ejemplo. Para calcular el volumen de un cilindro, tengo la siguiente fórmula. Es pi por r al cuadrado y por la altura. Entonces, si r vale 4, al cuadrado son 16. Aquí lo tenemos. Por 16, que es la altura, y eso por pi. 16 por 16 son 256 por pi. Y así se calcula el volumen del cilindro. Y esta es la fórmula. Pi por r al cuadrado y por la altura. Vamos con otro ejercicio. Si queremos lo multiplicamos 256 por pi. Pi, recuerden que es 3,14. Y llegamos al final de nuestro trabajo. ¿Qué aprendimos hoy? Repasamos el cálculo del área de los prismas rectos y diferentes prismas rectos y su volumen. Y les dejo como cada semana su ticket de salida. Calcula el área del siguiente prisma, que tiene un largo de 8, un ancho de 4 y un alto de 6. Ustedes lo calculan de cualquiera de las dos maneras que aprendimos a calcular durante esta semana, o con una red en forma abierta, que es de cómo desarmar este prisma, o con las fórmulas. Y recuerden que el material es publicado en YouTube, que los trabajos que se dan durante la semana tienen que llegar en la semana y solamente los tickets de salida, que los estaré revisando en mi correo y que mi correo es schavez@cmchmaristas.cl. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan una hermosa semana, chicos.